Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches, mi estimado Juan Becerra. No, va ganando el América 2-1. Sí, acaba de anotar Roger Martínez. El partido fue intenso. Desde el primer minuto sale el Cruz Azul con todo. Le cometen una falta a Orbelín Pineda. Agustín Marchesín tiene que salir de cambio y entra Jonathan Rodríguez. Esa fue una clave porque Jonathan Rodríguez después le comete una falta que fue el penal que convierte Milton Caraglio engañando a Agustín Marchesín, tirándoselo al lado derecho, pero salió la primera Cruz Azuleada ya unos 10 minutos después, un tiro de esquina, el centro de Renato Ibarra, no conecta a Bruno Valdés, y el defensa del Cruz Azul, el número 5, Igor Lichnowsky, mete el gol en propia portería para Jesús Corona, y bueno, lamentablemente ya para el América, como decía, pues le han anotado el 2-1, el mejor jugador hasta el momento ha sido Renato Ibarra, que por su banda, la derecha, ha hecho pedazos a la máquina de Cruz Azul, mi estimado Juan Becerra. Feli Carnalla, pues te voy a deber una apuesta, se me hace, ¿verdad? No sufras. ¿Cuánto le queda al partido, Toño? El árbitro ha agregado 5 minutos es lo que ha agregado el árbitro, porque al inicio les comentaba la falta de Orbelín Pineda. Pues bueno, no, ha pitado ya, perdón, no es que esté bebido, no es que esté bebido. Ha pitado ya el árbitro el final del primer tiempo. Se agregó un poco más debido a esa falta que le hacen a Orbelín Pineda, pero bueno, hasta el momento así está el marcador, 2-1, gana el equipo de las Águilas del América, el Cruz Azul. Pues ya mañana nos va a platicar, Juan. Ya mañana nos va a platicar, pero antes dinos, Toño, ¿tú crees que el Cruz Azul deje de Cruz Azulearle y ves capacidad en los jugadores para poder remontar este marcador? No, lo veo bastante difícil, inclusive ya les dije, la primer Cruz Azuleada de Igor Lichnowsky es imposible, o sea, vas ganando el partido y cometes un autogol, no se puede así, mi estimado Juan Becerra. Es muy probable que esta llave se la lleve el América, porque además sabe jugar las liguillas y el Cruz Azul no lo sabe hacer.